Tienes la mejor nota del parcial. Ay, gracias, Sara. Al parecer, solamente somos 3 esta vez. Bueno, comencemos entonces. El tema de hoy que nos corresponde es el de trastornos hemodinámicos, trombosis y shock. Vamos a empezar por lo que es el edema. ¿Qué es el edema? Como muestra en la diapositiva, es el aumento del líquido intersticial en tejidos o en cavidades corporales. ¿Cuál es nuestro tejido intersticial? Pues son todas las partes blandas, entrarían acá. Por eso acá tenemos en la fotografía el edema en miembros inferiores, donde el agua o el líquido se concentra a nivel de tejido celular subcutáneo. O cavidades corporales. ¿Qué cavidades tenemos? Tenemos la cavidad pleural, tenemos la cavidad peritoneal, el pericardio. Todas esas son las cavidades a las que se refiere. Derrame. Derrame es el aumento del líquido en cavidades corporales. Es el aumento de presión. Hay un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión coloidosmótica o la presión oncótica, que específicamente se da por la albúmina. Y puede ser de una etiología inflamatoria, que es la más frecuente, o una etiología no inflamatoria. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de exudado y trasudado. El exudado es rico en proteínas y generalmente tiene una etiología inflamatoria. Y el trasudado es bajo en proteínas, es específicamente líquido y regularmente no son inflamatorios. Y aquí tenemos distintos ejemplos como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática, renal y otros trastornos nutricionales. Después, aquí tenemos la imagen en la cual se muestra cómo es que sucede el edema. Primero hay una disminución de la presión coloidosmótica del plasma y hay un aumento de la presión hidrostática que hace que el líquido se vaya hacia afuera. Lo mismo pasa con los capilares linfáticos. Hay un aumento de la presión hidrostática y hay un aumento de la presión intersticial. Entonces, eso lleva a la generación de lo que es un edema. Ahora, ¿cuáles son los causantes del edema? Tenemos varios grupos fisiopatológicos que van a producir este edema. Primero tenemos un aumento de la presión hidrostática. ¿Cuáles son los factores que conllevan esto? Primero, una alteración del retorno venoso. El retorno venoso, ustedes saben que generalmente se puede alterar en nuestros miembros inferiores y también tiene que ver con problemas del corazón. Y aquí tenemos los ejemplos: en la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva, problemas hepáticos como la cirrosis, que puede generar una hipertensión portal. Tenemos la trombosis venosa y también tenemos la dilatación arteriolar en los ejemplos de calor o una desregulación neurohormonal. La dilatación arteriolar la podemos sentir en un clima cálido, donde de por sí se nos dilatan las arterias y las arteriolas, por lo que se produce edema. ¿Alguien comentó algo, perdón? Bueno,
Reducción de la presión osmótica del plasma, que es la hipoproteinemia. Esta se da por pérdidas renales específicamente y también por falta de metabolismo de lo que es la albúmina en la cirrosis hepática. La malnutrición, que nos genera hipoalbuminemia, una gastroenteropatía perdedora de proteínas. También tenemos enfermedades que obstruyen los linfáticos. Específicamente, y la más destacada, es la filariasis, que es una parasitosis, que es causada por la Buchereria bancrofti, y también puede ser neoplásica, ya que las neoplasias generalmente invaden lo que es el sistema linfático. Después tenemos lo que es la inflamación aguda y crónica, o por la angiogenia que se da en la reparación en caso de inflamación aguda y crónica. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la hiperemia y la congestión. Ambos son procesos diferentes y aquí tenemos lo que es su diferencia. La hiperemia es un proceso activo. ¿Por qué? Porque hay una dilatación arteriolar y hace que la piel se vea rojiza, lo que lo llamamos eritema. Ejemplos de esto tenemos en el ejercicio, donde hay una dilatación arteriolar porque necesitamos mayor bombeo de sangre para nuestros músculos, y en la inflamación, que como saben y como ya hemos avanzado el tema de inflamación, siempre hay una vasodilatación. Y la coloración es característicamente rojiza. Aquí tenemos el ejemplo de un animalito. Vemos que está completamente eritematoso, es decir, la piel está rojiza. Después tenemos la congestión, que es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque hay una menor salida de sangre de un órgano y generalmente da una coloración azul, rojiza, y se denomina cianosis. Aquí tenemos un niño con una malformación en el corazón, el cual manifiesta cianosis. Fíjense, la coloración es diferente. Si bien se ve algo rojizo, pero este rojo es azulado. Entonces, esas son las diferencias entre eritema y congestión. Después tenemos lo que es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? Es la extravasación de sangre. Y tenemos varios tipos de hemorragia. Puede ser un accidente, que puede llevar a una hemorragia masiva, y la hemorragia por algún factor genético que conlleva la deficiencia de algunos componentes implicados en la hemostasia, que serían denominadas las diátesis hemorrágicas. Y tenemos que cuando la hemorragia no es muy masiva y generalmente es localizada en nuestro tejido blando, se denomina hematoma. Y aquí tienen el ejemplo de un hematoma. Después tenemos distintas denominaciones para cada una. Tenemos distintos tipos de manifestaciones de hemorragia, como las petequias. Aquí ven el ejemplo de la imagen de las petequias, que generalmente son hemorragias puntiformes en lo que es el tejido celular subcutáneo, que se manifiesta hacia lo que es la piel. Por lo general son hemorragias de 1 a 2 milímetros y pueden aparecer tanto en la superficie de la piel o en la superficie de la mucosa. Y se puede dar en casos de trombocitopenia, es decir, que cuando la concentración de plaquetas está alterada a nivel de la sangre. Después tenemos la púrpura. La púrpura ya son hemorragias de mayor tamaño, mayor a 3 milímetros. Aquí tenemos el ejemplo, que son conglomerados hemorrágicos de mayor tamaño. Después tenemos las equimosis. En el grupo de las equimosis
entran lo que son los moretes o los hematomas. Son más grandes, mayores de 2 centímetros y generalmente tienen un proceso por la degradación de la bilirrubina que cambia los colores del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de una equimosis. Después tenemos las sugilaciones en este grupo de equimosis que son producidas por succión, que generalmente se da en el cuello o a nivel de los codos. Después tenemos sangre en las cavidades, que esto ya se manifestaría como una hemorragia de mayor volumen. Y aquí tenemos el ejemplo de una hemorragia a nivel de la cavidad pleural. También tenemos en la cavidad peritoneal, que sería el hemoperitoneo. Vamos a pasar a lo que es trombosis. No vamos a avanzar lo que es la cascada de la coagulación, porque eso es algo que ustedes tienen que repasar y saber por ustedes mismos. Ahora nos vamos a enfocar en los puntos principales. Así que en una hora ustedes me van a explicar todo lo que es la cascada de la coagulación y la hemostasis y los diferentes componentes endoteliales y químicos que llevan a la coagulación. Nosotros nos vamos a enfocar en este momento en lo que es la trombosis. Virchow estudió la trombosis y planteó que habían 3 mecanismos para que se desencadenara una trombosis. Primero, una lesión en el endotelio. ¿De qué endotelio? El de los vasos sanguíneos. Que hubiera factores que llevaran a la hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, por lo general, como ustedes saben, es un flujo laminar. Y si hay turbulencias en este flujo, se produce lo que es la trombosis. La lesión endotelial. La lesión endotelial es la que produce trombos generados por la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque hay una herida en el endotelio. Y si se daña el endotelio, se exponen varios factores, como el factor von Willebrand y el factor tisular, que hacen que las plaquetas se agreguen a lo que es el endotelio. Y hay un fenómeno de activación endotelial. Y el endotelio deja de secretar factores que modulan la agregación plaquetaria. Es decir, que hay una disminución de estos factores como la trombomodulina, el factor de proteína C y el factor inhibidor de proteína tisular. Y es así que las células endoteliales secretan inhibidores de lo que es el activador del plasminógeno, que es un anticoagulante. Y no hay fibrinolisis. Por lo tanto, la lesión endotelial produce una coagulación por 2 lados. Primero, porque disminuye los factores antiagregantes plaquetarios y por otro lado produce factores que van a hacer que las plaquetas vayan agregándose. ¿Cuáles son los ejemplos de una lesión endotelial? Las lesiones físicas, los traumatismos. También pueden ser agentes infecciosos, un flujo sanguíneo anómalo. En la inflamación también puede ocurrir una lesión endotelial y en estados de contaminación o como la homocistinemia, la hipercolesteronemia y las toxinas del humo de cigarrillo que producen lesión endotelial y promueven lo que es la trombosis. Otro de los aspectos para la tríada de Virchow es las alteraciones del flujo sanguíneo. En esta hay un flujo turbulento o hay un éstasis venosa. Por lo tanto, las plaquetas chocan contra la pared endotelial y el flujo laminar se ve alterado y
las plaquetas que tendrían que viajar al centro del vaso sanguíneo se hacen más periféricas y produce lo que es una coagulación. ¿En qué casos se ve? En la arteriosclerosis, también en los aneurismas que producen un flujo turbulento y en la estenosis de la válvula mitral. Y algo muy importante en nuestro medio es la hiperviscosidad de la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos poco líquido y abundantes células, por lo que esto genera una hiperviscosidad y el volumen masivo de eritrocitos hace que el flujo en el vaso sanguíneo no sea el mismo. Por lo tanto, hay hipercoagulabilidad. Tenemos la hipercoagulabilidad que se define como las trombofilias. Hay trombofilias primarias y trombofilias secundarias. Las trombofilias primarias generalmente se deben a mutaciones del factor 5, el de Leiden, y se da en personas con trombosis venosa profunda a repetición. Y generalmente se encuentra la afectación de este gen en el 60% de los casos. Después tenemos la mutación del gen de la protrombina que hace que aumente su concentración en el plasma, por lo que la persona tiende a la hipercoagulabilidad. Después, entre los secundarios, son factores no siempre genéticos. Pueden ser un reposo en la cama por una intervención quirúrgica prolongada, el infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular, el cáncer, lesiones diferentes en los tejidos y la trombocitopenia, que es producida por las personas que presentan un tratamiento por heparina. Y otros menos frecuentes son el estado de hiperestrogenismo, el uso de anticonceptivos orales, que ya no es tan infrecuente porque hoy en día hay muchas mujeres que llegan a tomar estas hormonas para evitar un embarazo. Morfología. La morfología es importante y tienen que reconocerla. ¿Por qué? Porque puede ser futura pregunta de examen. Las líneas de SAM. ¿Qué son las líneas de SAM? Un trombo, por lo general, puede ser arterial, puede ser venoso o simplemente puede ser una coagulación de la sangre. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un trombo y simplemente una fase de la coagulación de la sangre? Pues por estas líneas, las líneas de SAM. Es el armazón del trombo, donde se deposita específicamente las plaquetas. Si se fijan, hay líneas de mayor claridad en esta imagen, que son líneas más eosinófilas. Y el resto es una concentración masiva de eritrocitos, pero acá están concentradas las que son las plaquetas y forman el armazón de lo que es el trombo. Aquí nuevamente podemos ver las líneas de SAM. Entonces tenemos una línea de mayor concentración de eritrocitos y una línea de mayor concentración de plasma, que es donde se encuentran las sustancias procoagulantes y de plaquetas. Y aquí tenemos un trombo netamente arterial. Si se fijan, hay más plasma y mayor agregación plaquetaria y son pocas las estrías rojizas que se observan. ¿Por qué? Porque hay una menor concentración de eritrocitos. Seguimos con la morfología, entonces vamos a encontrar que hay trombos murales. Generalmente estos trombos los podemos encontrar en el interior de un órgano muscular. Después tenemos trombos arteriales, que son trombos blancos. Se los denomina así porque son con mayor concentración de fibrina.
y mayor concentración de plaquetas. La trombosis venosa, en cambio, la sangre desoxigenada hace que se vean trombos negros. Después tenemos coágulos post-mortem. Los coágulos post-mortem no tienen la conformación de lo que es una trombosis. ¿Por qué? Porque son simplemente coágulos que se dan, obviamente, porque ya la sangre no está circulando en una persona que ya ha fallecido. Y las vegetaciones, que podrían denominarse coágulos porque son ricos en material fibrinoide y plaquetas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las trombosis venosas. La trombosis venosa generalmente se da en lo que son los miembros inferiores. La vena normal tiene las válvulas que permiten que la sangre vaya hacia arriba. En cambio, cuando se produce lo que son las varices, estas venas se hacen más tortuosas, como se observa en la imagen, y puede dar una alteración de lo que es el flujo laminar de la sangre y producir una trombosis que clínicamente se manifiesta con edema. Aquí tenemos la morfología de un trombo venoso. Este trombo venoso es oscuro y fíjense, la vena está completamente tortuosa y necrosada. Acá no se ve muy bien la imagen, pero esta quiere representar lo que son las vegetaciones. Generalmente las vegetaciones se dan a nivel de las válvulas cardíacas. Estas se ven como arbolitos a nivel de las válvulas cardíacas. Y aquí tenemos lo que es un trombo blanco que se dio en una autopsia a nivel del corazón. No se lo observa muy bien lastimosamente, pero generalmente estos trombos son de una claridad, son blanquecinos con estrías rojizas. La evolución del trombo. Esto tienen que aprenderse bien. La evolución del trombo es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, para que este trombo se forme, hemos dicho que pueden haber 3 mecanismos. La tríada de Virchow. La propagación es el momento en que se está formando lo que es el trombo. Pero este trombo puede hacerse muy grande, por lo que este trombo llega a romperse y forma lo que son los émbolos. Y los émbolos pueden viajar a varias partes de nuestra circulación. Consecuentemente, tenemos la disolución del trombo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, para defendernos, tiende a detectar dónde se está produciendo este trombo y sabe que está obstruyendo nuestra circulación, por lo que se produce la fibrinolisis. ¿Para qué? Para que este trombo llegue a una disolución. Después ocurre lo que es la organización y la recanalización del vaso. Pero si no ocurre la disolución a tiempo, este vaso no se va a recanalizar, por lo que va a haber lo que es la necrosis de coagulación y puede llegar a un infarto. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Pues las más importantes son la trombosis arterial y la trombosis cardíaca, que generalmente se da por lo que es la arteriosclerosis, que produce un flujo anómalo y produce un trombo que obstruye completamente el vaso sanguíneo y generalmente causa lo que son los infartos agudos de miocardio. Después tenemos trombosis en las venas, que se da por la trombosis venosa profunda por distintos mecanismos. Otra entidad que es importante en estas enfermedades es la coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación tiene una aparición súbita,
por lo general, pero también puede ser insidiosa. Y se debe a una trombosis masiva en la microcirculación, es decir, en las arteriolas y vénulas. Y también se la considera como una complicación de algunas entidades patológicas. Puede causar una insuficiencia circulatoria difusa, es decir, lo que vamos a avanzar más adelante, un shock, donde se afectan cerebro, riñones, pulmones y corazón, que son los órganos que nos mantienen con vida. Hay una coagulopatía de consumo, es decir, se activan todos los mecanismos, desde los mecanismos procoagulantes hasta los mecanismos fibrinolíticos. Después tenemos lo que es la embolia. La embolia se la considera una parte de lo que es la evolución de un trombo. Por eso es la segunda fase, la embolización. Pero la embolia se hace importante y se la estudia aparte. ¿Por qué? Porque produce distintas patologías. La embolia puede ser de distintos tipos también. Puede ser sólida, líquida o gaseosa. Y hay distintos tipos de embolia. La más frecuente es la tromboembolia, que es la fragmentación de un trombo. Y hay otras formas en las que entra el líquido y el gas, que son gotitas de grasa, pueden ser burbujas de nitrógeno, restos arterioscleróticos, fragmentos de un tumor o ser que la médula ósea esté lesionada y entre a los vasos sanguíneos. Y también pueden ser por cuerpos extraños. Los émbolos viajan por la circulación de mayor calibre hacia la circulación de menor calibre para atascarse en los vasos sanguíneos, ocluir este vaso de manera parcial o completa y generar lo que es una necrosis isquémica o infarto. Ya han avanzado ustedes lo que es la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis se produce en un infarto? Álvaro. Álvaro. Mauricio. ¿Alguien está en la clase o solamente han puesto para disimular? ¿Se produce una necrosis coagulativa, tal vez? Muy bien, Stephanie. Produce una necrosis de coagulación de tipo hemorrágico o de tipo anémico. Bueno, creo que es momento de llamar la lista. Álvaro Mamani. Presente, doctora. ¿Por qué no respondes cuando te pregunto, Álvaro? Un rato me tengo que conmover, doctora. Para la lista sí están atentos, ¿no? Pero para participar en la clase no están atentos. Cristian Chávez. No está. Gianmarco. Mauricio Moya.
Mauricio Moya. Falta. Daniel Torres. Presente, doctora, aquí estoy. Presente, Noelia. doctora. Noelia Arias. Paulina Quispe. Presente, doctora. Y Estefanía está. Ya. Álvaro, ¿qué es una trombosis? Sí, una trombosis es cuando hay una especie de coágulo de sangre en un coágulo de sangre en las vías circulatorias. Ya, muy bien. Daniel, ¿cuáles son los grupos fisiopatológicos? Dame 2 ejemplos de grupos fisiopatológicos que producen la trombosis. Doctora, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero si acabamos de avanzar. Mauricio, Dos ejemplos, doctora, de trombosis. Mauricio, hace rato he llamado a la lista y tú no has respondido. He dicho, doctora, presente, es que no tengo buena señal. Ya, Mauricio, ¿qué es un émbolo? ¿Qué es un émbolo, Mauricio? Creo que no recuerdo, doctora. Daniel, Doctora, ¿qué es un émbolo? ¿algún número? Puede ser coágulos de sangre. Si acabo de explicar, ¿cómo es posible que no estén atentos? Stephanie, ¿qué es un émbolo? Es un coágulo o una pieza de masa que va a transitar por el vaso sanguíneo, eso puede ser la causa del embolia. Ya, tienes más idea, pero un émbolo, hemos dicho que entre las fases de un trombo existe la propagación, la embolización, la disolución. En la fase de embolización es cuando este trombo se fragmenta, es decir, el coágulo se fragmenta y viaja a distintas partes de la microcirculación. Y al empezar a explicar lo que son los émbolos,
hemos dicho que generalmente causan una oclusión y una necrosis. Estén atentos. Nos quedan 3 minutos de esta sesión. Vamos a continuar la sesión a las 9:30. En esa sesión vamos a terminar lo que es este tema y van a explicarme lo que es la coagulación. Cómo se da la coagulación, la hemostasia. Mauricio va a explicar lo que es la hemostasia normal. Álvaro Sí, doctora. va a explicar lo que hace, cómo actúa el endotelio y las plaquetas en lo que es la hemostasia. Daniel y Stephanie van a hablar de lo que es la cascada de la coagulación. ¿Y quién es Huawei Y7? Yo, doctora. ¿Tú eres Noelia? No, Paulina. Paulina. Sí. Paulina. Tú vas a explicar los mecanismos de la regulación de la hemostasia. Entonces nos vemos 9:30 para que hablemos de este tema y continuemos con lo que nos falta del tema. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Está bien, doctora. Ya. Entonces nos vemos a esa hora en una nueva sesión.